Bueno, esto es un encuentro más del el movimiento, el arte que hay detrás de todo esto y del ser humano. Y tengo el privilegio de estar aquí con ustedes hoy. El privilegio es mío. En esta casa que desde hace unos cuantos años ya he estado frecuentando. Pero bueno, últimamente como con más frecuencia. Y particularmente siento como una conexión bien especial. Parte de la familia ya. Sí, además es Navidad hoy, ¿no? Sí, Ajá. o sea, el día perfecto Todo para el eso. que esté viendo esto Un regalito. es un regalito, sí, de la Navidad. No quiero yo presentarlos. Hay mucha gente que no los conoce y se preguntarán quiénes son, ¿verdad? Nos presentamos nosotros diciendo... Sí, preséntense ustedes, yo creo. Que empezamos de mayor a menor. Claro. De menor a mayor. La familia del lago, la familia Pigozzi, Ujú. el papá de esos lindos trillizos y de un otro grandulón ahí, que tenemos en común esa pasión por el deporte. Por los deportes acuáticos. Sí. Mari, ¿tú llegaste aquí a Dominicana hace cuánto? La primera vez en el 86, siempre por mar, o sea que eso parece que fue el destino aquí del lugar. Y después, hace 28 años, Tú vine eres para acá para un quedarme. navegante. Un navegante, que desde la vela ya nos pusimos con motor. Hay alguien allá arriba que no sería muy feliz, que mi papá, pero que él era en contra total del utilizo del motor en la náutica, pero es un deporte, así que está bueno. Sos un viajante. Ya has estado, supongo, antes de venir acá, habías estado en otros países, ¿no? Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de conocer medio mundo Wow. y realmente aquí es el único lugar donde me he sentido en casa y en mi ambiente. Me encanta el clima, no me gusta el frío, entonces me encanta de que el año entero sea un buen lugar para salir nada más con un pantalón corto y un poloche. Y eso, y me encanta también la calidez de la gente que vive acá. Es decir, has podido ser aquí. Sí. Hay mucha Fluido. historia atrás. También. Detrás de Hay todo que eso. contarla. Sería De interesante. cómo llegó el esquí. Eso es algo que a mí me, A la pasión de él. me cautiva, ¿no? Yo la he escuchado ligeramente, me la contaste tú, por Más o cierto, un día menos que te la estábamos conté, sí. entrenando. Pero a mí me gustaría escucharla de Mario. ¿Cómo fue que tú entraste al esquí? Bueno, por pura casualidad, en el sentido que yo esquiaba en nieve desde chiquito, porque de donde vengo era uno de los deportes que casi todos los niños hacían, pero por el hecho de que siempre he tenido la oportunidad de viajar con bote, velero y esas cosas, más o menos quien sabía esquiar en nieve tenía la oportunidad de poder esquiar así, pero como puro turista. Hasta que un día me medio obligaron a ir a conocer otro país, en ese caso era Costa de Marfil, y allá llegué en un lugar que era un hotel con una escuela de esquí gigante, con 3 botes que trabajaban al mismo tiempo, y de ahí empezó esa pasión por el deporte. Pero terminada esa experiencia, mi sueño siempre ha sido de tener mi propio lago. Y digamos que en Italia es un poco complicado por el hecho de los permisos y en particular por el clima, porque Italia no brinda un clima así cálido el año entero. Y entonces nada, ya el esquí era algo que se quedó ahí en mi cabeza. Y cuando tuve la oportunidad acá de acercarme al deporte otra vez, entonces pude realizar ese sueño, en contra de todo. Toda la crítica de la familia, de los amigos, ¿qué está haciendo? ¿En qué te está metiendo? Está loco, mira eso. Y aquí estamos, esa es parte del sueño. Wow. Y todavía es un sueño que no se ha realizado completamente porque tiene muchos pequeños detalles que todavía se pueden agregar. Siempre me fascina que de algo que te sorprendió, que fue como ese viaje a Costa de Marfil, que tú no, de hecho no querías, ¿no? No, Pero no le abriste quería. la oportunidad a ese viaje. A mí me encanta viajar muchísimo. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido con los viajes es que te sorprenden. Y tú no sabes de qué manera te van a sorprender. Claro, simplemente llegando en un país nuevo, conociendo gente nueva y experiencia nueva, tú nunca sabes en qué te puede cambiar la vida. Yo creo que, y eso es una de las intenciones que tenemos con esta conversación y estos encuentros, que un viaje tiene que ver con movimiento.
y es el arte del movimiento. A eso me refiero con el arte del movimiento. Cuando hablamos de movimiento normalmente estamos pensando, no, que hay que hacer ejercicio de alta intensidad o de baja, cualquier cosa. Y es de Catalina. También, Claro, es parte también parte del de la sueño, familia. de la familia Sí. del lago. Y ese movimiento como que lleva a desbloquear siguientes niveles, pero no somos estáticos, no somos árboles. O sea, la creación nos ha hecho de manera tal que podemos movernos, podemos visitar lugares, abrir las puertas a que eso suceda. Y el movimiento empieza desde allí. Y este empezó con uno que es bien extremo, que es bien dificultoso, ¿no? Y eso quiero hablar también un poquito. Francesca, tú que has estado desde niñita viendo a tus hermanos varones también compitiendo a alta intensidad, ¿cómo tú vives este deporte para ti? Bueno, yo siento que de chiquito ya lo estábamos haciendo, entonces algo que nos gusta a todos hacerlo y la verdad yo siento que ya es algo parte de nosotros. Mi papá nos enseñó desde los 4 años, estamos esquiando y yo digo que no me vería sin esquiar, como que ya es parte de mi día. Está en tu ADN integrado. Sí. Mario, ¿y eso es fácil, ser papá y ser coach? Lo más difícil del mundo. Y lo más difícil que no es uno solo, sino son 4. O sea, es lo más complicado, creo, porque tú conoces muy bien tus hijos y tú sabes cada día lo que te están dando o lo que tú le estás dando. Y muchas veces esa es la parte más difícil de la relación, de hacerle entender que tú quieres lo mejor para ellos. Y sabe cómo presionarlo, y en particular ellos siendo trillizos, cada quien tiene su forma, entonces quizá un día yo tengo que presionar más a Francesca, menos a Andrea, un poco más a Paolo, y el otro puede entender, pero no me está ayudando a mí, mira, él lo está ayudando, a mí me está ignorando, no, a mí me está gritando, pero yo como padre sé exactamente, quizá equivocándome, la forma en que presionarlo más, pero presionarlo de la forma correcta. Entonces bien complicado por ello, porque tienen un respeto diferente a que si yo tuviera simplemente un coach externo a la familia, entonces en ese sentido. Y es difícil para mí también, porque muchas veces yo quisiera poder splitear, o sea, dividir completamente el hecho de ser padre o ser coach, porque eso te lo arrastra después en el día. No es que salimos de aquí y ya se acabó. O sea, lo que construimos aquí lo llevamos en casa, lo llevamos en todo lo que hacemos. Es bien interesante lo que tú dices de no separar las cosas, porque este programa, muchos de mis amistades son entrenadores, ¿no? De alto rendimiento, de diferentes disciplinas, preparadores físicos también, muchos fisioterapeutas. Y en un entorno deportivo, esa relación estrecha que se hace con los atletas también, esas conexiones, son casi hacer un padre, ¿no? O sea, como no son tan diferentes. De hecho, a mí me han ayudado ahora recién que me estreno como padre y tengo casi 3 años ya siéndolo. Para mí es un reto de aprendizaje constante, ¿no? Claro. Y en un deporte, enseñar un deporte, los que enseñamos movimiento, cualquiera que sea, sabemos lo retador que es por el nivel de atención, enfoque que se requiere. Pero tú como hijo, Andrea, o sea, ¿cómo tú has vivido esa experiencia con tu papá siendo tu coach y tu entrenador? En verdad, yo lo he vivido bien. Tengo algunas siempre, depende del día, cómo me levanto, si con mucho ánimo, o con poco ánimo. Hay días que me levanto con mucho ánimo y no escucho mucho, porque el problema de ser coach y padre al mismo tiempo es que esa es mi opinión, que cuando te tratan de explicar algo, no te abundan tanto como un entrenador. Es como que esto, porque es tu padre y tu padre sabe que tú lo puedes hacer y te puede meter presión. Que esa es la diferencia que hay entre un entrenador y un padre. Pero al final me ha funcionado, los resultados siempre los tengo, pero como vuelvo y digo, hay días que me levanto sin ánimo, que cuando escucho eso me enojo, no es tanto enojo, pero como que me molesta. Pero estos últimos tiempos he tratado de cogerlo siempre muy tranquilo y muy variado y he aprendido a tomarlo así. Pero me siento muy bien. Es bien difícil, ¿no? Como estar todos los días con la misma intensidad, con el mismo nivel de energía, ¿no? Sobre todo por un deporte, Mario, tú puedes profundizar un poco más de esto que requiere
una capacidad de atención y enfoque muy alta, ¿no? Y sabiendo bueno, que hay diferentes aspectos que pueden afectar tu rendimiento mental, ¿no? Pero siento que aquí, o sea, el nivel de atención, enfoque, involucre y está escuchándote a ti, escuchando tu cuerpo y las posiciones que tienes que tener, pero también escuchar a tu coach, o escuchar en este caso que es tu papá. O sea, ¿se convierte eso en una de las partes más difíciles del esquí o de los deportes acuáticos? No sé, pero de verdad, o sea, si hablas con ellos también, creo que ese deporte, te dicen ellos, un 98% mental. Y lo que la confianza, lo que el coraje, lo que el miedo de no lograr hacer algo. O sea, todo ese aspecto, por eso mismo, siendo padre y habiendo tenido la posibilidad de convivir con ellos por el deporte y por toda esa aventura casi 24/7. O sea, yo sé exactamente cómo Francesca puede tenerle miedo a algo, cómo él puede sufrir si no logra hacer un resultado, como el otro se enoja porque no logra hacer algo. Todo eso lo sé. Entonces, eso es parte, creo que es un poquito mejor que ser simplemente un coach, porque todos esos aspectos empiezan desde el momento que nos despertamos en la mañana y yo me ocupo de prepararle un desayuno especial para él, para el otro porque le gusta otra cosa. Francesca, tratar de animarla más porque en la mañana no quiere despertarse. O sea, todas esas cosas un coach no lo puede hacer porque yo vivo con ellos. Pero hay otro aspecto, como dice Andrea, que él mismo quizá un día está incómodo conmigo porque no le di un permiso por lo que sea fuera de acá, y eso lo arrastra en el deporte. Está el entrenamiento. Entonces, eso es una parte que estoy tratando de manejar también y tratar de ser mejor para ello, porque yo no sé, realmente yo no he estudiado esa carrera y estoy aprendiendo con ellos. Yo me estoy formando, yo no nací como profesional del deporte, nunca tuve la posibilidad de competir en eso. Entonces he crecido en el deporte como conocimiento de coach, como conocimiento de ayudarlo en el aspecto psicológico, físico y todo eso. Pero estamos creciendo juntos. Entonces yo mismo me equivoco muchísimas veces, pero estoy tratando de dar lo mejor. Yo creo que eso es lo importante aquí, ¿no? Que el crecimiento es junto, ¿no? Al mismo tiempo que tú creces como entrenador, se alimenta también la relación padre-hijo, porque se van desbloqueando niveles donde ustedes van alcanzando niveles de confianza altos, que pueden o no trasladarse en una forma positiva o negativa al momento de hacer la actividad física, pues al poner todos tus skills allí en ejercicio. Yo creo que ayuda mucho también la confianza, y yo siempre invito a la gente que si tiene la oportunidad de hacer un deporte o una actividad física que no domine, que entre, porque le va a enseñar mucho, le va a enseñar muchísimo. Si yo me expongo a un deporte como este, tu vida está en riesgo, ¿no? Sí. Bueno, no tanto, pero sí. Te puedes lastimar, te puedes lastimar, una lesión claro, cervical severa, claro, o sea, claro. Han habido accidentes, ¿no? Y yo noto, por ejemplo, en ustedes, en la gente que practica deportes extremos de alta intensidad, es como dice todo el mundo, no le falta un tornillo. Como que no Sí, está ahí. nosotros somos locos en eso. Eso es lo que dicen. Pero lo que yo, a través de mi experiencia, lo que he aprendido practicando estos deportes o involucrándome, es que necesito estar conmigo bastante. O sea, yo tengo que estar como bien presente y se convierte como en una especie de meditación constante. Claro, imagínate, o sea, para decirte, la carrera de Andrea será una carrera donde tendrá la responsabilidad de muchas personas detrás de él, manejando un avión, piloteando un avión. Porque quiere ser piloto, además. Sí, quiere ser piloto. Entonces, imagínate, con ese deporte, él tiene constantemente esa sensación de tener la responsabilidad de su incolumidad física, de cuando uno maneja el bote que tiene el esquiador atrás. O sea, y todo eso te va formando un carácter, y está bajo estrés y está bajo presión, tú tienes que hacer un resultado y todo eso, y no tiene el tiempo ni de fallar, no tiene tiempo de hacer nada, ni de pensar, porque es un deporte muy, muy rápido, donde no hay posibilidad de error. Todo pasa a alta velocidad, todo pasa a alta velocidad, y no hay forma de equivocarte, porque ese es un deporte que el primer error ya está fuera.
No hay No es un tiempo. partido de fútbol que tiene 90 minutos, te puede meter un gol, 2 goles y tú puedes recuperarlo. No es una carrera de 100 metros donde tienes 100 metros para recuperar. No, el primer error, no pasaste por el gate, te quedaste. Te caíste en la primera boya, te quedaste. Entonces, lo mete en condición de trabajar bajo estrés, bajo presión, bajo todo eso. Y en la vida una formación increíble, porque yo por lo menos, ninguna universidad, ningún colegio me enseñó eso. Entonces, creo por eso una formación en la vida, de que si tú te quedas, como hablábamos antes de conocer lugares, tú te quedas en tu casa, un teléfono inteligente y puedes ver todos los países del mundo, pero no lo está viviendo como protagonista. Tú eres alguien que de afuera lo está viendo. Ellos tienen la posibilidad de ser actores de su vida, entonces saben que el deporte es sacrificio, es entrenamiento, es todo. Y en la vida es así hoy día, porque si quieres ser alguien, o te despierta en la mañana, te mueve y inventa o lo que sea, pero en tu casa son pocos que tienen la suerte de tener éxito sin moverse de allí y quedándose allí trancado. Es imposible, yo creo que no hay manera, ¿no? Y tremendo punto ese que tú tocas, Mario, de estar y manifestar desde la acción. Es decir, estás ejecutando y la única manera de crecer es desde allí, ¿no? Desde la ejecución, no desde otro lugar. Y también hay muchos momentos, como decía Andrea temprano, donde las situaciones se vuelven retadoras, ¿no? Y apuesto que ahora tú elegiste esta carrera de piloto. Francesca está estudiando también en la universidad. Sí. En este momento en que ustedes están, el deporte y lo que ustedes han estado practicando por muchos años, supongo que habrán habido momentos de retos, de resolución de problemas, como hablaba Mario, que el deporte te pone a resolver problemas inmediatos. Claro. ¿Cómo ustedes conviven con eso, no? Porque a veces puede pasar, hay una realidad que uno dice, bueno, pero estos muchachos están en el esquí y están haciendo un deporte de alto riesgo que muy poca gente se atreve, vamos a ser honestos. Sí. Todo el que viene aquí al lago La Catalina, y aprovechamos para hacer la cuña, el miedo los invade. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta iría más relacionada a los miedos que están fuera del esquí y los miedos que se presentan aquí. ¿Cómo ustedes lo viven? Tú dices aparte que no sea dentro del esquí, que sea en la Exacto. vida, como por ejemplo la aviación, como en la universidad y Exacto. todo eso. En el día a día. ¿Cómo nosotros lo enfrentamos? No sabría decirte, es algo como automático que lo hemos aprendido. Pero yo sé que algo que sí aprendí del esquí es que el miedo, ¿verdad? Cuando pasa algo, yo he tenido situaciones, por ejemplo, en el avión que de entrenamiento, que vamos a decir que el avión entra en pérdida. Lo primero que tú tienes que hacer es tranquilizarte, pensar y ejecutar. Si tú estás nervioso, no piensas, te va a bloquear, Pero no vas a yo te saber qué digo, encontrar qué hacer. tranquilízate con el avión cayéndose. ¿Eh? ¿Es imposible? ¿Cómo tú llegas ahí? Pero ¿No es tranquilizarse, imposible? no es Bueno. imposible, Claro es que es posible. posible, porque Yo también creo que es posible. yo creo que entrenar tu cabeza, tu físico a reaccionar de una forma casi instintiva, porque igual que un doctor que está operando, un cirujano a alguien, y sabe que si le corta una arteria ahí se quedó, y lo hace y cose y hace todo lo suyo. O sea, yo creo que el hecho de que tú hayas entrenado una vez, 2 veces, 3 veces, ya te acostumbras a vivir con esa... La cosa Ese es el punto que yo creo. Lo más que tú te expones a una tarea y te enfrentas a ella, entonces la mayor resiliencia que tú haces frente a escenarios futuros. Constantemente ustedes están sometidos a un alto estrés, tanto físico como mental. Y cuando la vida, por X circunstancias, en este caso en tu práctica de aviación, te pone en una situación de emergencia, tú ya has pasado tanto tiempo entrenando esas situaciones, Que tu expuesto, que tu cuerpo va a responder con cierta normalidad para ti. ¿Ok? Pero a ver, alguien que no está dentro, no está en esta actividad, alguien que no está haciendo estas cosas, pues es una tremenda invitación. Y como todo, el principio es progresivo. Mario, tú lo hablabas temprano. Ellos empezaron a los 4 años. Tú empezaste investigando esto. Entonces, no tuviste un mentor, no tuviste una guía. Tus hijos han sido tus mentores. Lo que tuviste y tu práctica corta en el esquí, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Encontrar como el camino donde tú puedes progresivamente y de manera segura enfrentarte a estas actividades.
Y esto va desde los retos que te puedas poner, mentales, como físicos también, porque no están divorciados. Aunque tú no te estás dando cuenta, en cada sesión de entrenamiento, en cada sesión de práctica, todo comienza desde allí. O sea, yo lo he experimentado conmigo, lo veo a través de ustedes, que desde que pisan el muelle, ya de ahí comienza la preparación. Ya ahí cambia todo. En Sí, torneo, hay como muchas cosas y me gustaría escuchar la versión de ustedes de eso, ok, estoy haciendo todas las cosas. Ustedes ahora han empezado a hablar y a entender un poco más el movimiento desde afuera, Sí. cuando vienen los movimientos, ejercicios, etcétera. Ya vamos a hablar un poquitico de eso también. Pero ese proceso, cuando vienes a ponerte tu esquí, vas al lago, como, ¿dónde entran ustedes? ¿entrenamiento o torneo? Entrenamiento o torneo, no importa. ¿A qué tú te refieres? Explícate mejor para yo Bueno, entender. es lo que tú vas sintiendo. O sea, yo imagino el miedo te invade, la duda te invade, que tú te estás revisando lo que vas a hacer. Mira, en ¿Dónde estás tú? entrenamiento yo tenía ese problema, que cuando entraba al agua tenía miedo de no lograrse algo, de no lograrse ese resultado. Entraba al agua y nunca me iba bien en entrenamiento. ¿Te pasaba lo mismo a ti, Francesca? Sí. Sí. Yo, por ejemplo, que normalmente cuando me voy a poner el esquí, pienso en la esquiada anterior que hice. Si me fue muy bien, tengo miedo de fallar. Porque digo, si pude esquiar bien ayer, hoy puedo hacerlo mejor. Y casi siempre que como que un día me va muy bien, al otro día no logro hacer nada por la cabeza. Ok. Entonces, ahí vengo yo. Yo tenía ese mismo problema. Yo he tratado de diferenciar torneo y entrenamiento. Torneo, presión. Entrenamiento no. Entrenamiento yo entro, a mí no me importa si me caigo en mi primera boya, en mi primera pasada. Porque tengo todavía 5 canchas, 7 canchas me quedan todavía. Torneo yo sé que si me caigo en mi primera cancha tengo que salir nadando y se acabó. Entonces he tratado de diferenciar eso. Entonces entrenamiento yo vengo muy relajado. Entro al agua, hoy es un día nuevo. Me siento bien, vamos a ver qué pasa. Primera cancha me sentí bien, sé ya más o menos por dónde va mi esquiada. Sé si me va a ir bien, si tengo que quedarme y practicar más bajo en algo o tener que subir a mi límite. Ya ahí más o menos sé. Entonces ya mi esquiada es tranquila. Torneo, muy diferente. Entro con el miedo, con los nervios de que tengo que hacer un resultado. Si no lo hago, ¿qué pasa? Tengo que hacerlo obligado para lograr entrar a una final o quedar en un podium. Un poquito diferente. A mí Las expectativas hacen que cambien, evidentemente, tu approach. sí. Y eso el miedo, o sea, el miedo, la duda que yo tengo, porque yo considero por una razón lógica que si tú lograras realmente entrar hasta en torneo con esa tranquilidad mental, porque tú sabes lo que puedes hacer. O sea, digamos que cuando uno está acá, ya tú sabes lo que puedes hacer, porque tú lo has hecho 1.000.000 de veces. Entonces, si tú entras con la seguridad que tú lo puedes hacer, yo creo que es mucho más fácil lograrlo. Y ese miedo, esa presión que te pervade y te dice, bueno, si hago eso, si me caí en la primera, no he logrado todavía, con años de experiencia y todo, lograr hacerle entender que esa parte es la que hace la diferencia entre un excelente deportista o un campeón. Sí, pero yo tengo una opinión que no sé si en otro deporte, pero cuando tú tengas un torneo necesitas la presión, porque eso te da la Necesita la adrenalina. La adrenalina, porque tú eso te da la adrenalina. Bueno, puede ser la adrenalina porque tú, para mí, la adrenalina mejor es que tú sabes que puedes ganar un torneo. Y No, eso claro. te carga de una capacidad de emerger y hacer cosas imposibles, cosas que quizá en entrenamiento no lograste hacer. Pero la adrenalina del miedo, digamos que te va atrancando en los movimientos, en la tranquilidad psicológica de estar listo y abierto. O sea, ese deporte es un deporte de repetitividad. Tú tienes que lograr, y pregúntale a Andrea, Francesca, a Paolo, tú tienes que lograr que esquiar con la cabeza totalmente libre. ¿Por qué? Porque si te pasa de hacer un pequeño error o lo que sea, tienes la capacidad de poder recuperarlo. Si tú ya entraste en el agua con el miedo porque el día anterior hiciste un buen resultado, quizá hoy no, es como el celular tuyo que tiene la memoria full y se pone lento, entonces ya no trabaja del mismo. Eso es lo que yo he entendido en muchos años de experiencia,
siendo también piloto de Claro. competencia de alto nivel y viendo cómo reacciona el campeón, el que siempre hace resultado excelente, que quizá una vez se equivoca, que se cae o lo que sea, y el esquiador normal, que entra con el miedo. Entonces, eso es el aspecto que yo quisiera lograr hacerle entender y trabajarle en eso, pero yo no soy... Pero No yo soy- siento que es muy difícil controlar la cabeza. Bueno, es lo que estamos diciendo, la cabeza hace un 98% de ese deporte. Cuando tú logras controlarla, tú eres un outsider. Yo no digo controlarla, yo digo saberla usar. Eso lo digo, saberlo usar. Mira, yo creo que todo esto que ustedes están diciendo me maravilla, ¿no? Y me va moviendo por otras disciplinas deportivas y también que he escuchado otros atletas hablar de los aspectos, ¿no? Yo siento que los porcentajes es algo donde nosotros tendemos a equivocarnos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de porcentaje y decimos esto es 98% mental, 2 físico o lo opuesto, empezamos a separar las cosas y empezamos a crear divorcio de las cosas y no la integramos. No. Lo físico, disculpa, quizá lo físico en ese deporte es fundamental. Claro, pero O sea, y en todo. yo te digo entonces la cabeza después que hace muchísimo, yo Exacto. dije un 98%, pero la base del físico, si tú no tienes Es esa, fundamental. no llega ni siquiera fundamental. después a tener que controlar la cabeza. Entonces eso yo lo doy como por un hecho, en el sentido que para estar haciendo lo que hacen ellos al nivel que lo hacen y con o sea, en salto, en slalom, en tricks o lo que sea, físicamente, para decirte, ese año yo he visto un cambio radical en los tres por lo que tienen ahora de base de físico. Y ahí es donde yo quiero llegar. Porque quizás habían pasado mucho tiempo dedicado a la habilidad, ¿no? Y poco tiempo a conocer el cuerpo, cómo funciona, cómo se mueve, cómo se posiciona fuera del agua, o sea, fuera de lo que ustedes practican. Y así mismo pasa también con la mente. Si nosotros no le damos espacio al entrenamiento de nuestro pensamiento desde la acción, al igual como ustedes programan una rutina de entrenamiento aquí, al igual como programan una rutina de entrenamiento de fuerza o de explosividad, si no hacemos esas actividades que pueden ser o pueden variar en un espectro grande, pueden ir desde la meditación, pueden ir desde la contemplación, pueden ir desde del autohablarse o el self-talk que llaman. O sea, hay muchos recursos que se pueden utilizar para darle espacio a eso, a lo que decía Mario, a practicar con esa mente en blanco. La mayoría de los deportes y del movimiento humano son una herencia que tenemos de nuestros antepasados. Claro. Nuestros antepasados vivían el movimiento como una unidad. Era parte del día a día. Estos deportes surgen porque el hombre tenía necesidades de moverse, de trasladarse. Hacer algo. Se convirtieron en una repetitividad y se convirtieron en un aspecto competitivo luego, bueno, y se transformaron en un deporte. Pero el ser humano siempre ha estado envuelto en hacer las actividades de manera integral. Por eso decía Mario, si bien es cierto que las capacidades físicas tienen que estar y van a estar allí presentes, integrarlas ahí desde el punto de vista mental. También yo sumo la parte espiritual que no está divorciada de todo esto, te pueden llevar a ti a hacer la diferencia, como dice Mario, entre un campeón y el que no es campeón. Porque lo que en un punto de alta competencia, un nivel alto, lo que diferencia a dos atletas, además de los aspectos que van relacionados al rendimiento, son los niveles de confianza, son los niveles de maduración. Obviamente las habilidades físicas llegan ahí, pero llega un punto en que hay que hacer una diferencia, pero hay que entrenarse para eso. Si no pasamos tiempo dedicándole a eso, o sea, hay una parte grande que no estamos atendiendo, Claro. ¿no? Pero son muchas cosas que están alrededor. A ver, ¿tenemos todos acceso a un profesional especialista en psicología deportiva? Quizás sí, quizás no, se podrán buscar. ¿Tenemos todos acceso a un entrenamiento o a un entrenador que nos dirija algo de performance directo relacionado al deporte? Quizás sí, quizás no. Y de eso se trata esto. O sea, como tú empezaste, intentando, probando, practicando de manera bien empírica, todo esto ha descubierto un montón de cosas. Y ha venido sumándole
detalles y detalles y detalles. Pero en definitiva, en ustedes, como atleta, en mí como coach, Mario como padre y como coach también, cada uno tiene su parte, ¿no? Claro. Cada uno tiene que hacer su tarea y ir descubriendo cómo eso está interconectado. Yo creo que si nosotros hiciéramos una reflexión aquí sobre qué es más importante una cosa con la otra, pudiéramos pasar toda la noche discutiendo y toda la tarde discutiendo. Claro. Pero al final del día se necesitan todas. Toda, Sí. toda. No hay manera de que nosotros logramos ponerle una más o menos o quizás menos la otra. Y en ese deporte también hay otro factor que el material, porque no es nada más tu cuerpo que tú estás corriendo. O sea, aquí implica siempre el utilizo de un esquí. Entonces, yo siempre digo, son muchos factores que hacen el campeón. Y tienen que engranar y funcionar todo al mismo tiempo, porque físico, mental y también material. Entonces, quizás hay algunos esquiadores que excelen de la parte física y mental, pero no tienen el material. Mira un corredor de Fórmula 1 excelente y le dan un carro que no es performante. Puede ser el mejor piloto del mundo, pero llega el otro. Y acá es un poquito igual. Entonces muchas veces tiene la mala suerte, está muy bien físicamente, la cabeza fuerte y el esquí no funciona. Entonces ahí también es muy difícil para ellos porque empieza a decir, bueno, ¿qué será? Estoy esquiando mal. ¿Qué será eso? Y al fin y al cabo tú te das cuenta que quizá el esquí se había roto y no te diste cuenta, o el setting no es el correcto. Entonces es muy complicado. Tienes que estar bien atento a eso, ¿no? Y ahora que tú hablas de los materiales, Andrea, hay diferentes tipos de tablas, de disciplinas que se practican dentro del agua. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata? Tenemos 3 disciplinas en el esquí. Después tenemos una que es wakeboard, que eso es otra parte que nosotros no la hacemos, pero la enseñamos aquí en la escuela. Okay. Pero las 3 disciplinas que hacemos nosotros son slalom, salto y trick. Slalom se basa de girar boyas. No sé si ha visto esquí de nieve en slalom que van girando bandera. Aquí más o menos lo mismo, pero nosotros tenemos que girar 6 boyas. 6 boyas, cada vez que llega al fondo se pone la soga más corta, se pone más difícil. Del palo donde está amarrado la soga a la boya hay 11 metros. Entonces, 11 metros 50. Entonces llega un punto la soga donde tú estás a la misma distancia del palo que tiene que ya tu cuerpo el que te ayuda a llegar a la boya. Se va poniendo siempre más difícil. Entonces Después, aquí no es la cuerda, sino tú empiezas entonces a utilizar toda tu fuerza para llegar al punto. Y sí, tu habilidad. tu habilidad. Después Ese es el tenemos, slalom. después tenemos el salto, que es salto de distancia. El sentido es hacer el salto más lejos que pueda, aterrizarlo, pararte y seguir esquiando. El salto se basa de llegar con mucha velocidad a la rampa, saber poner la pierna dura en la rampa y salir de la rampa, que la rampa se use como un tobogán. Porque el bote va a la misma velocidad para siempre. todos los esquiadores. O sea, según de tu categoría, el bote va a la misma velocidad. Entonces la habilidad del esquiador, lograr transmitir a tu esquí una velocidad que te permita agarrar más distancia. Más o menos tú llegas a la rampa a la velocidad máxima, que son 57 kilómetros. Tú llegas a la rampa a 120, 110 kilómetros por hora a la rampa. Ya tú sabes la pierna, el trabajo que tienen que hacer en el impacto, no dejarte comprimir y ahí tú sales. El récord mundial son 76 metros de distancia. Estamos hablando que tú encima del esquí vas a 120 kilómetros por hora, además vas a dirigirte hacia una rampa, ¿no? Una rampa que tiene una pendencia así, o sea que desde una superficie plana, que el agua va a encontrar los esquí que se van a chocar con esa superficie oblicua. Entonces es un impacto increíble. ¿Y cuánto tiempo te tomó a ti? Tú no haces salto, ¿verdad? Sí, yo sí hago salto. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti o a ustedes dominar ese salto? ¿En meses, en años? ¿Dominar a qué tú te refieres? O sea, hacer salto y hacerlo limpio. Ok, aterrizarlo, pararte. Te toma... ¿A ti cuánto te tomó? A mí me tomó, es que depende, pues yo en salto tuve diferentes etapas. Yo comenzaba, paraba. Yo comencé a los 8 años. Ese fue mi primer salto. Primero, a los 8 No años. cogiendo la rampa completa, la rampa por mitad.
aterricé un salto. A Paré. los 8 años. A los 8 años. Wow. Paré, volví a saltar a los 11 o 10 años. Ahí comencé, queriendo progresar en salto. Paramos. Pues nosotros, la familia, no es que seamos saltadores. Tenemos esa cosa de ser slalomista. Porque mi hermano, si tú ves, donde es el mejor, cuarto del mundo, record holder en junior, sub-21, fue slalom. Nosotros nunca tuvimos, pues mi papá sabe, pero no tanto de salto, sabe más de slalom y otra cosa. Entonces la familia era, Robert decía, no, ¿para qué tú haces salto si aquí nosotros no? Entonces slalom. Tuve esa pausa, como hasta los 12 años, y lo volví a agarrar ahora a los 17, 18 años. Yo comencé a los 13, pero a mí me tomó tiempo porque me gusta el salto, pero sé que no siempre va a ser tan bonito. Puede ser que haya una vez que de verdad me dé un estrellón muy duro. Entonces cada vez que voy a la rampa entro con miedo y eso no me deja progresar. Pero poco a poco ya últimamente he ido mejor, he ido progresando y cuando le voy cogiendo me siento más segura en la rampa. Entonces ya iba mejor. Ese es un aspecto de verdad que, como tú hablabas antes de la preparación, yo he vivido con mi hijo el mayor y llegué a un punto donde yo lo veía desde el momento que bajaba. Yo estaba en el bote listo y él estaba bajando con su esquí. Yo veía en su mirada el miedo. Entonces le he dicho, ya, eso no tiene sentido, porque parte de esa disciplina, el respeto y la adrenalina, porque tú, como hablaste antes, tú sabes que estás haciendo algo que es fácil hacerse daño, porque te cae esa velocidad, te cae y te puede dar duro. Hemos tenido muchas personas que se han fracturado y se han quedado paralizados y cosas así. O sea, es parte del deporte, del riesgo. Caminando yo puedo caminar. Y yo lo veía en sus ojos ese terror. Entonces le he dicho, ya no vale la pena. Claro. Porque parte del deporte sí puede ser la adrenalina, el respeto de saber que tú vas a hacer algo que es muy peligroso. Pero la parte que tiene que predominar, el hecho de saber lo que tú lo puedes hacer. Y con Francesca estamos viviendo ahora ese aspecto que día tras día Francesca tenía el terror, el pánico. Entonces, despacito, y viendo también que te puede caer y no siempre te fractura o no siempre puede ser una caída banal. Fatal. Y es parte de la vida. Tú caminas, te tropiezas, te cae y vuelve y sigue, o sea, ¿entiendes? Entonces ahora lo está dominando mucho mejor. Qué bueno. Yo me encanta que tú mencionaste lo de la etapa, tú reforzaste lo importante que es reconocer el miedo cuando alguien lo tiene y lo está dominando en eso, y tu experiencia como llevándolo poco a poco. Y así nos pasa con muchas cosas. A veces queremos hacer una actividad y quererla dominar al día siguiente o la semana. Y en verdad las cosas requieren un compromiso, un seguimiento del proceso. Y aunque es retador, porque siempre tenemos las expectativas y crear esa expectativa es lo más fácil, estamos pensando en el resultado de las cosas, ¿no? Y el resultado generalmente en este particular, en el salto, casi siempre lo estamos fatalizando, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Pero a medida que ustedes fueron entrenando y lo han ido adaptando, pues lo enfrentan, que yo creo que eso es lo más grande aquí, ¿no? Hasta que bueno, quizás llega un punto donde eso se desbloquea, ¿o no? No creo que se desbloquee. Eso de bloquearse, no, pero hemos visto en torneo, tú tienes por lo menos 3 posibilidades de salto. Hemos visto gente que se cayó en el primer salto, se puso su esquí, volvió, se cayó en el segundo, y en el tercero te tira un salto que quizá puede llegar a un podio. Así como si quizá en el tercero, por el miedo de la caída que ha tenido, no va a saltar y rehúsa. O sea, hemos tenido gente que se hace daño en el primero y por la adrenalina y todo, sigue saltando y se desbarata en el segundo porque ya tenía quizá un ligamento, un músculo que se había desgarrado sin darse cuenta por el hecho de la adrenalina y todo eso. O sea, el salto es así, o tú estás listo aquí en el muelle y la persona que salió antes de que tú se cayó y lo sacaron con una ambulancia y te toca ahí ir a competir. O sea, todo ese aspecto del miedo es una parte fundamental de ese deporte. Entonces, tú tienes que tener un trabajo adentro de ti. Cuando hablábamos de que si tú logras controlar o utilizar el miedo y la cabeza y
eso hace la diferencia. Y yo creo que exponerse, ¿no? Y entenderlo, entender el miedo. Yo creo que eso es muchas de las cosas que nosotros tendemos a correr. En ciertas situaciones de vida, nosotros vemos una situación donde nos da miedo. Si no nos paraliza, no la queremos ver, no la queremos enfrentar. Y siento que eso es fundamental. El miedo es parte de nosotros. Claro, porque yo no le creo a alguien que viene acá y me dice, tengo que ir a saltar o no tengo miedo, no tengo una emoción, no tengo nada. Entonces digo, no lo haga ni siquiera porque no vale la pena. Al fin y al cabo la vida es emoción. Claro. O sea, ahora tomarte esa taza de café con miel y eso, el gusto que te da es la emoción, no es simplemente para tomar un líquido. Exacto. O vamos a cenar algo que tiene que darte gusto. Entonces eso es parte del deporte. Pero lo que digo, el aspecto que cuando tú logras no dominar, sino utilizar a favor de lo que tú quieres en la cabeza, eso es mágico. Te abre la capacidad de ser superior a la masa que está compitiendo contigo. Interesante. ¿Cuáles son los otros? Tenemos entonces el slalom, el salto. Después tenemos el trick, que eso no lo hago yo. Lo practico, pero solo por tener que hacerlo, pero no me gusta. Lo hace mi hermana y Pablo, que está ahí atrás de cámara, que no quiere hablar. Tiene vergüenza. Él por ahora el mejor de trick ahora mismo en la familia. Okay. Comenzó a hacerlo hace tiene un año haciéndolo. Míralo aquí. Wow. Ya lo sabes, papi. Y se basa de una tabla, es más o menos igual al wake. Una tabla un poquito más pequeña, posición casi como el slalom. Un pie adelante y un pie atrás. Y se basa en hacer trucos. Y cada truco tiene un puntaje. Entonces gana el que haga más puntos, claro. Entonces, dependiendo de los trucos que tú tienes, un puntaje. En una pasada tú tienes 20 segundos. Son ida y vuelta, 20 segundos. Una caída válida ya en la pasada. Entonces, muchas caídas, por cierto, para poder hacer. Tú tienes 20 segundos para hacer los trucos, en el sentido, los trucos que tú tienes en tu pasada. Y cada truco tienen unos jueces que terminan con un video cómo hiciste el truco, si el truco fue credit o no credit. Entonces ahí dependiendo, cuando tú terminas tu pasada, imagínate que tú hiciste tu ida y vuelta parado, sin caerte, hiciste todos los trucos. Tú llegas al muelle pensando que ganaste, te chequean, te quitan los puntos porque los trucos no tuvieron credit. Si no lo terminaste de la manera que era. Es cruel. Sí. Entonces tú tienes 20 segundos, tienes que ser muy rápido y ágil. Es como un gato, porque si tú haces un error tienes que tener la manera de tratar de seguir, como improvisar. Y si tú un error y no puedes seguir al próximo truco, tienes que improvisar y tirar otro truco y seguir hacia adelante. Es un poquito, la figura es un poquito complicada. Pero también te toma demasiado tiempo. Son dos pasadas que tú puedes elegir con cuál empezar, pero una pasada es haciendo truco con la soga en la mano y después otra pasada es haciendo, se llama toes, que es la soga en el pie. Y se parece un poco al ballet, tú haciendo truco, pero con la soga en el pie. Okay. Es algo bien artístico también, sí. ¿no? Es artístico y mira, se toma todo Mucho el tiempo del mundo para entrenar. Entonces esa es una parte que nosotros no hemos manejado mucho por el hecho que ellos son 3. Entonces ellos venían, entrenaban después del colegio y eso. Y no siempre teníamos el tiempo para dedicarle a las figuras. Entonces nos focalizamos más en slalom. Y ahí también hay asunto de miedo porque tú tienes una mamá que le tiene miedo al salto, entonces te dice, mira, cuidado con mis hijos, no me lo hagas saltar, si se caen. ¿Cómo es? Su mamá se sube a verlo, ustedes entrenando. Franchi? Salto es salto. Es complejo. No es tanto complejo, pero hay que tener la mente fría y ser decidido. Lo voy a hacer porque no tiene tanto tiempo para... En el momento de que tú giras hacia la rampa, una decisión tienes. No puedes, ahora no, ahora sí. O lo haces. Eso es como el piloto que ya pasó la línea y ya no puede desacelerar. O sea, hay que despegar. Hay que despegar. Se me fue un motor, lo que sea, hay que despegar y darle para allá porque ya no se puede frenar. Yo creo que si ya estás ahí en la acción y entrenándote, como tú decías, de lo más simple, ¿no? Porque supongo que, bueno, no empiezas enfrentando tú empiezas con baja velocidad, con la rampa baja. Eso. Se trabaja mucho en la preparación para llegarle a la rampa. Entonces, para decirte, Andrea o Francesca,
no saltan todos los días como pueden hacer slalom o figura, sino tú haces muchos sets de entrenamiento De preparando los cortes, o sea, preparando la posición y todo para llegarle a la rampa con la posición correcta y con la velocidad máxima. Es otra cosa que hemos aprendido, que no todos los días se salta. No es que todo el mundo hace eso, pero algo que yo he querido aprender y que he querido hacer, porque yo tengo ese problema que cuando comienzo a saltar un lunes, vuelvo el martes, salto bien. El lunes comenzamos bien, martes ya estamos mejorando. Miércoles hago un salto buenísimo, vengo el jueves, se me olvida lo que tengo que hacer. Es decir, no es que se me olvida, mi mente está en el resultado y no en lo que tengo que ejecutar para hacer el resultado. Entonces voy, me caigo. Si te fijas como cada vez que has tenido estos encuentros es cuando tu cabeza se va hacia adelante Hacia adelante y vuelve se al olvida el proceso. pasado. Sí, El proceso, el perdón. proceso, sí. Se adelanta esperando, teniendo las expectativas de un resultado, o en el caso de Francesca, pues te quedas allá atrás con eso. Y hay otro, además, bueno, decías que el Y wakeboard después no tenemos es- aparte, tenemos el wakeboard, que es la tabla. Se parece un poco al tricks, es igual con truco y cada truco tiene su punto. Ok. Se va a hacer lo mismo. Pero el wakeboard es otra disciplina. Es un poquito poquito más- muy diferente al esquí. Más libre o más estilo libre, en Sí. el sentido que no tiene tanto Lo que llaman tantos freestyle. rules. Sí, Sí, ok. es una especie de freestyle porque no tiene tantos rules y se basa, o sea, en un bote, entonces donde tú tienes los jueces subidos en el bote, hace una estela muy grande y ahí van juzgando el esquiador atrás de los trucos que hace, pero digamos que un poquito más fuera de todo el esquema del esquí náutico. Nosotros de la en el esquí disciplina somos muy clásica. así. Mientras nos preparamos en el muelle, todo callado, no hay música, no viene otro esquiador, a darte un abrazo, vamos, y cuando tú estés esquiando gritándote. En el wake no, tú ves el muelle de wake, donde están uno preparado ahí y están toditos aquí atrás dándole, vamos, 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 montando y le vocean y le Bebiendo cerveza, y todo, como loco, loco. que es algo chulo el vibe. Mientras que nosotros en el esquí es todo callado, uno con audífono, no habla, pero él Concentración y- es la Es como que forma de uno- concentración. Uno es música clásica y el otro un dembow. Así se ve. Afortunadamente tenemos la variedad, ¿no? Donde la gente puede Sí. elegir qué es lo que Claro. pueden hacer, ¿no? Y bueno, también que aquí en la Catalina hay para todos, ¿no? Sí, hay para Sí. todo, Sí. Y para todos, lo que quieran. lo que quieran. Pues bueno, muchas gracias por haber tenido este encuentro aquí el día de hoy. Nada, ansioso por tener una segunda parte también. Claro. De ver Claro que si sí. podemos Con Pablo. desarrollar más de muchos tópicos que queremos cubrir con mayor profundidad e invitar a otras personas también. Claro, conociendo a Pablo. Hay que quizás. meter a sí, Pablo me para el conozco. A próximo. Pablo también. Lo conocimos por ahí, él salió rápido en la cámara, pero ya estará con nosotros dándonos su experiencia. Bueno, gracias. 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 a ti. Gracias.